Muy bien, mis estimados estudiantes, el día de hoy vamos a explicarles ahora el pasado simple con el to do, que en pasado ya no sería to do, sino to did. Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta en el pasado simple con el to do. Recuerden que si no estamos utilizando el verbo to be, vamos a utilizar el to do. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, profesora? Los verbos siempre están en infinitivo y tienen un pasado, como podemos ver acá. Work está en infinitivo y worked está en pasado. ¿Qué significa infinitivo, profesora? Todos los verbos que en español terminan en ar, ir. Por ejemplo, trabajar y like, gustar. Son verbos que no tienen tiempos verbales. Todavía no tienen un tiempo, están esperando a tener uno. Entonces, tenemos los verbos que no tienen tiempos verbales y tenemos los verbos que están en pasado, entonces ya tienen un tiempo verbal. Aquí en el pasado simple, con el to did, siempre yo les voy a enviar una lista con unos verbos para que ustedes más o menos practiquen en su casa. Siempre vamos a trabajar con el infinitivo y el pasado del verbo. Entonces, si yo no quiero decir yo estuve o yo era y quiero decir cualquier otro verbo, debo utilizar el did. Su estructura, ¿qué ocurre acá? Su estructura me dice que es un sujeto más un verbo en pasado. Por ejemplo, vamos a trabajar con work. Como work es infinitivo, su pasado es worked. Sujeto más un verbo en pasado. El sujeto yo quise elegir I, entonces decimos que es I. El verbo en pasado, worked. I worked. Esta es súper sencilla aquí. Pero vamos a la negativa, que es donde tenemos que estar muy pendiente, que es donde hace el trabajo el did. Me dice que va un sujeto, vamos a colocar el mismo, I. Luego me dice que va un did. ¿Qué significa esto que va un did? Bueno, que va a ir lo que es el do, pero en pasado. Recuerden que este did no tiene significado alguno. Entonces, I did. Luego me dice que va un not, colocamos un not. Luego me dice que va un verbo en infinitivo, es decir, este mismo verbo, pero en infinitivo. Como ya les expliqué, este verbo está en pasado, este verbo está en infinitivo. Si yo ya tengo mi did que me dice que la oración es pasado, no puedo colocar un verbo en pasado, porque ya mi did me está diciendo que la oración es en pasado. Entonces, por eso este verbo debe ir de manera infinitiva, sin tiempo verbal. Entonces, la oración me está diciendo que va un sujeto y un did, sujeto y did, I did. Luego un not, not. Y luego el verbo en infinitivo. Como work de manera infinitiva es worked, de manera infinitiva es work, vamos a utilizar work. Luego me dice que va un did más un sujeto más un verbo en infinitivo más el signo interrogativo, por supuesto. Me dice entonces que el did, colocamos el did, luego el sujeto. Como ya tenemos el did en la oración, mi verbo debe ir de manera infinitiva. Entonces, este work pasa a usar el infinitivo, que sería work. Aquí tenemos otro ejemplo, como ya les mostré acá, like de manera infinitiva y like it de manera en pasado. La positiva me dice the cat liked it, es decir, sujeto y el verbo en pasado. Este verbo tenemos que saber cuál es el infinitivo de este verbo para poder usarlo. Entonces la negativa me dice que es el sujeto más el did más el not, I did not. Luego like it. Este like it vamos a pasarlo a manera infinitiva. Recuerden que si tenemos el did en la oración no podemos colocar un verbo en pasado. Tiene que ser de manera infinitiva. It did not like it. Entonces en la interrogativa lo único que hacemos es colocar el did adelante. Es did it like. Recuerden que el verbo debe estar de manera infinitiva cuando se encuentra el did en la oración. Cuando el did no está en la oración y es una oración afirmativa, el verbo debe ir en pasado para yo saber, para que la persona con la que estés hablando sepa que tu oración es en pasado. Por ejemplo, aquí dice yo trabajé. Si tú no colocas este verbo en pasado y lo colocas de manera infinitiva, estaría haciendo, en esa ocasión sería una oración en presente. Pero en esta ocasión no lo vamos a trabajar así. Estamos trabajando con el pasado.